Hola, en este vídeo vamos a ver la primera de nuestras técnicas cualitativas que vamos a utilizar en nuestro curso, ¿no? En el vídeo anterior vimos cuáles eran las características de los estudios cualitativos y aquí vamos a ver uno de ellos, que es la entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad es un diálogo uno a uno con una persona que es de nuestro interés para resolver las dudas que tenemos en nuestro estudio de mercado, dura unos 30-90 minutos y se trata de una conversación informal y no estructurada. El objetivo de la entrevista en profundidad es revelar las motivaciones de las personas que entrevistamos, bueno, tanto las motivaciones de por qué hacen ciertos comportamientos como sus emociones, cómo se sienten, qué piensan, qué percepción tienen de diferentes aspectos quizá de nuestro producto o del sector en el que trabajamos. La entrevista nos va a permitir revelar esta información que está dentro de sus cabezas y que un cuestionario genérico no nos permitiría descubrir. ¿Cuáles son los 5 pasos o las 5 cosas más importantes a la hora de conducir una entrevista en profundidad? La primera es, por supuesto, elegir a las personas correctas. Como hemos dicho, la entrevista en profundidad es un diálogo uno a uno. Eso quiere decir que vamos a coger a las personas de una en una y nunca vamos a hacer las entrevistas enfrente de otro entrevistado, ¿vale? Vamos a estar siempre solos, porque si no, las respuestas de una persona pueden influir a los que vienen después, así que solos uno a uno y de uno en uno. Después tenemos el guión, la segunda cosa más importante en nuestras entrevistas. El guión de la entrevista, como buena técnica cualitativa, no puede ser estructurado, no podemos tener un orden fijo de preguntas, pues del 1 al 10 que vamos a seguir, sino que tiene que fluir con la conversación que nos está dando la persona que tenemos enfrente. Así que en lugar de preparar preguntas cerradas, vamos a preparar grandes áreas temáticas que queremos cubrir en el diálogo. ¿Cuáles son las 5 reglas para preparar un buen guión? La primera es ir de lo general a lo particular. Si queremos preguntarle qué opina de cierto producto que vamos a lanzar al mercado, por ejemplo un champú, empezaremos preguntándole por lo más genérico, quizá por sus hábitos de higiene o por sus hábitos de ducha y los productos que utiliza, para luego ir bajando poco a poco a preguntarle sobre nuestra marca, sobre las características que más le gustan y las que no, y por último le preguntamos sobre un producto nuevo que queremos lanzar y qué opina de este. Así que vamos a ir siempre de lo general a lo particular. Tenemos que empezar también con las preguntas más fáciles y más relajadas para que la persona se sienta cómoda y vea pues que es sencillo responder a esta entrevista. No vamos a preguntar cosas muy difíciles nada más empezar. La segunda regla es que vamos a ir de la teoría a la práctica. Primero vamos a preguntar sobre, bueno, qué opina sobre cómo deben ser ciertos hábitos y luego le preguntamos por cuáles son los suyos en concreto, para que nos diga qué es lo que hace en el día a día. Una cosa es lo que pensamos que se tiene que hacer y otra es lo que hacemos realmente. La tercera regla es ir de lo impersonal a lo íntimo, esto es que las preguntas más personales van a ir siempre al final. Por ejemplo, en el caso del champú, pues cuántas veces te duchas tú y cuáles son los pasos que sigues, eso tiene que ser lo último de todo, cuando la persona ya esté cómoda hablando con nosotros y nos lo quiera contar. Después, la cuarta regla es que pasaremos de estas acciones, de esta práctica, a las opiniones. ¿Y tú qué piensas de tus hábitos? ¿Crees que son los correctos? ¿Crees que no son los correctos? ¿Crees que debes cambiar alguno? ¿Te sientes incómodo con alguna de las cosas que haces? ¿No? Y que nos diga su opinión final sobre ese tipo de conducta. Y por último, muy conectado con esto, vamos a ir de lo racional a lo emocional. Finalmente queremos descubrir sus verdaderas emociones, ¿no? De cómo se siente, de cómo piensa que le ven otros con respecto a ese tipo de conducta, etcétera, y cuáles son sus sentimientos finales en cuanto a este tipo de comportamiento. Así que, como veis, vamos de lo general, de lo impersonal y de lo fácil a lo concreto, lo personal y las opiniones y las emociones. La tercera norma en una entrevista en profundidad es poner preguntas abiertas, evitar las preguntas de sí o no, porque para sí o no pues ya tenemos un cuestionario. ¿Te lavas el pelo todos los días? Sí. Vale, pues muy bien, pero no tenemos ninguna información extra acerca de ello. Así que lo que tenemos que hacer es indagar más detrás de este sí y de este no para ver lo que nos quiere decir la persona. Por eso deberemos preguntarle cosas como ¿por qué piensas eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te sientes así? O ¿qué interesante esto que me cuentas? Dime más, cuéntame más cosas acerca de ello. O quizás al final, cuando ya parece que hemos terminado un tema, le decimos
¿Quieres añadir alguna cosa más? Porque quizá nos dice una idea muy interesante que no se nos había pasado por la cabeza. Así que lo que vamos a intentar siempre es evitar el sí o no y fomentar el diálogo y la conversación, que nos digan cuantas más ideas mejor. Para esto es muy interesante utilizar una técnica que se llama laddering. Es una técnica cualitativa que consiste en preguntar por qué. Cada vez que alguien me dice una afirmación, yo le pregunto, bueno, ¿y esto por qué? Con el objetivo de llegar a la verdadera emoción o a la verdadera motivación de por qué está haciendo esa conducta. Por ejemplo, si estoy estudiando el lanzamiento de un teléfono móvil y la persona me dice que le resulta muy importante tener el último móvil del mercado, yo le puedo decir, ¿y por qué es importante para ti tener el último móvil del mercado? Y me dice, pues porque lo tienen todos mis amigos. Y entonces yo le vuelvo a preguntar el por qué. ¿Y por qué quieres tener el teléfono que tienen todos tus amigos? Y me dice, pues porque quiero encajar y sentirme parte del grupo. Mediante el laddering, mediante preguntar por qué repetidas veces para descubrir la verdadera motivación, hemos visto que el comportamiento de esta persona se basaba en la motivación de querer encajar con los demás. Ponemos algunos ejemplos de anuncios que se han basado en esta técnica del laddering para desarrollar sus comunicaciones hacia los clientes. Traigo el ejemplo de las aerolíneas. Por ejemplo, en las aerolíneas es bastante común que los consumidores quieran un asiento pues, más espacioso, ¿no?, que el que viene tradicionalmente en la clase turista, pero puede haber distintas motivaciones para ello. Yo le puedo preguntar a un cliente, oye, ¿y por qué para ti es súper importante tener un asiento que es espacioso? Y quizás me diga, pues porque yo durante el vuelo quiero trabajar y cuando el asiento es más espacioso siento que trabajo mejor. Ah, ¿y por qué es importante para ti trabajar bien y de manera eficiente durante un vuelo? Bueno, pues porque saco más trabajo y siento pues, que soy un mejor profesional. En este caso, pues mira, tenemos aquí a Southwest que sacó un anuncio de su aerolínea diciendo Your laptop, your cell phone, your airline. Dirigido especialmente para gente que quiere trabajar. Esto es posible porque yo he desvelado que la motivación de mi consumidor era trabajar dentro del vuelo y por eso le saco este anuncio dirigido pues a esa persona. Aquí tenemos otro ejemplo de British Airways. British Airways, pues quizá ese consumidor le preguntó que por qué quería un asiento espacioso y dijo que pues porque se sentía más cuidado y que era importante para la compañía. Entonces cuando le daba un asiento bueno, pues decía, ay, soy importante, se preocupan de que yo vaya a gusto. Entonces en este caso, como la comodidad y tratar bien al cliente era la motivación, tenemos este anuncio que dice to fly, to serve. Vas a volar con nosotros y vamos a estar aquí para darte lo que necesitas y que vayas muy cómodo. Y este es otro ejemplo de Philippine Airlines, donde quizá en este caso le preguntaron al consumidor ¿por qué quieres un asiento espacioso? Y dijo, bueno, pues porque a mí me da mucho miedo volar y cuando tengo un asiento espacioso me siento como que estoy en mi casa y ya no tengo miedo, ¿no? Lo siento como que es mi hogar. Entonces en este caso el anuncio dice Your home in the sky. Pues son tres mensajes muy distintos para vender el mismo producto, pero que se basan en distintas motivaciones del consumidor, ¿no? El que quiere trabajar, el que quiere sentirse cuidado y el que quiere sentirse como en casa porque quizá le da miedo volar. Todo esto puede partir de una sencilla afirmación como yo quiero un asiento que sea más espacioso. Y por último, la quinta norma de una buena entrevista en profundidad es grabarla y transcribirla. Una entrevista en profundidad se puede grabar simplemente en audio porque solo somos dos personas y sabemos quiénes somos nosotros y sabemos quién es la otra persona, entonces no hace falta tenerlo en vídeo. Es importante grabarlo porque si intentamos tomar notas sobre la marcha no lo vamos a poder captar todo, vamos a estar distraídos intentando escribir y además vamos a perder cierta información relacionada con el tono utilizado en las respuestas por la persona a la que entrevistamos. Así que es mejor llevar a cabo la entrevista tranquilamente hablando, la grabamos y luego ya cuando nos vamos a nuestra oficina o a nuestra casa la podemos transcribir bien. ¿Cuáles son las ventajas de una entrevista en profundidad? Pues lo primero, que le vamos a dar mucha confianza a la persona y vamos a crear una relación estrecha entre el entrevistado y el entrevistador y nos va a poder contar pues, la mayor parte de las motivaciones íntimas que tiene a la hora de hacer un comportamiento u otro. Además, nos va a permitir también tener el espacio y el tiempo para poder indagar cuanto más mejor dentro de del discurso y de lo que nos está diciendo esta persona. Además, la entrevista es muy apropiada para tratar temas
más comprometidos, pues si vamos a tratar temas relacionados pues con el alcohol, por ejemplo, o con la comida saludable, quizá estas personas se sienten más cómodas hablando de uno en uno con nosotros que en lugar de un focus group con más gente donde les da vergüenza. Sin embargo, en la entrevista también tenemos una serie de inconvenientes. Bueno, la entrevista nos va a permitir ver las motivaciones que tienen las personas a la hora de hacer un comportamiento, pero no vamos a poder extrapolar este resultado a la población general. Para eso necesitaríamos un cuantitativo. Sin embargo, nos va a dar ideas que existen en la mente de los consumidores y que luego vamos a poder contrastar. Además, la entrevista cuesta bastante dinero realizar, porque vamos a tener que invertir unos recursos en pagar a los investigadores que vayan a hacer las entrevistas, quizá remunerar de alguna manera a las personas que participan. El tiempo que se gasta en la entrevista no se puede gastar en otra actividad y son quizá 90 minutos por entrevista. En ese caso, pues en términos de tiempo y de dinero es muy ineficiente. Sin embargo, hay situaciones en las que merece la pena realizarla. Aquí os traigo un ejemplo, un vídeo que tenéis que ver en casa y que luego comentaremos en clase. Se trata de un anuncio de la empresa DAF, donde utiliza discurso que han podido obtener de entrevistas en profundidad y les sirve para luego utilizar estos mensajes dentro de un anuncio. Os animo a que veáis el vídeo y después en clase comentaremos una serie de aspectos sobre él. Intentad ver cuáles son las motivaciones, las preocupaciones de las personas que salen hablando acerca del producto que están discutiendo. En el siguiente vídeo veremos la segunda técnica cualitativa de nuestro interés, que son los focus groups. Muchas gracias y hasta pronto.